Nació en el año 1956 en el norte de Miami, en un barrio repleto de crimen y pobreza. El pequeño Kurt estaba siendo criado sin su padre, ya que murió cuando él tenía 7 años. Él salía todos los días a intentar hacer acrobacias en el jardín de los departamentos donde vivía, cuando un día una niña llamada Arlene Carey lo vio y le platicó a su entrenador sobre un niño que todo el día estaba haciendo acrobacias en el jardín. Y el entrenador le dijo: Arlene, tenemos un programa abierto de gimnasia varonil. Cualquiera puede unirse al equipo y es gratis. ¿Por qué no le dices a Kurt que venga contigo? Y así lo hizo. El entrenador Bruce dice que Kurt estaba muy frustrado cuando llegó, porque vio que todos los demás ya sabían hacer mortales extendidos y giros, y él no sabía hacer casi nada. Como Kurt ya era mayor y nuevo en el deporte, él necesitaba entrenar con gimnastas de su nivel. Pero como su escuela estaba en un distrito muy pobre, no les interesaba tener un equipo de gimnasia. Pero para su suerte, el entrenador Don Gutzler abrió su equipo de gimnasia en la escuela de Kurt, a pesar de que los administrativos de la escuela no querían. Le dijeron a Don que nadie conocía ese deporte, nadie lo querría practicar, y solo gastarían sus pocos recursos en una clase que no sería popular. A lo que Don les dijo: bueno, yo vine hasta acá para ser entrenador. Denme una oportunidad y si no funciona, cerramos el equipo. Cuando aceptaron su petición, el primero en entrar al gimnasio fue Kurt Thomas, y empezaron los entrenamientos. Los aparatos que tenían eran de pésima calidad, entonces Don llevaba su equipo al gimnasio de Bruce para entrenar. El equipo de Don sí creció, pero a la escuela no le agradaba que practicaran gimnasia, porque no era un deporte popular en ese tiempo. Ellos solo pudieron tener una competencia ahí en 4 años, porque nadie quería ir para allá, ya que el área es bastante peligrosa, pero a ellos no les importaba y seguían entrenando. Después, su entrenador decidió llevarlo a otros estados a competir para que Kurt ganara experiencia, sabiendo que quedaría en último lugar, y así fue. El primer año quedó en último lugar en todas las competencias, pero él siguió entrenando y al siguiente año ganó el primer lugar en los nacionales de Junior Olympic. Al siguiente año, él fue aceptado y becado en la Universidad de Indiana State para competir con el equipo de gimnasia. Pero él no tenía el dinero para mudarse, entonces sus entrenadores lo ayudaron para que pudiera llegar hasta Indiana. En 1975, Kurt fue invitado al equipo nacional para competir en los Juegos Panamericanos, donde tuvo la oportunidad de ver cómo entrenaban los otros miembros del equipo. Uno de los entrenadores se percató que Kurt veía a alguien haciendo un ejercicio, y él decía: yo quiero intentar eso, y lo hacía. Su plan era convertirse lo mejor posible, lo más rápido posible. En 1976 calificó para los Juegos Olímpicos de Montreal, donde presentó por primera vez su famoso ejercicio, el Thomas Flare en el caballo con arzones. Pero a pesar de eso, no ganó ninguna medalla. Hasta 1978, en el Mundial de Gimnasia, fue el primer gimnasta americano en conseguir una medalla de oro en un mundial. En esa competencia, el salto Thomas fue visto por primera vez. Su compañero Peter Corman, medallista de bronce en Montreal 1976, vio a Kurt aprender el Thomas y cuenta que lo que él quería hacer en realidad era un doble mortal con giro. Peter era el único en el país que podía hacer ese ejercicio, y solo 3 en el mundo lo hacían en ese tiempo, 2 rusos y Peter. Entonces Kurt lo quería lograr, pero su fuerte no era la acrobacia. Incluso le costaba mucho trabajo hacer un doble mortal sencillo. Pero aún así le estaban enseñando el doble con giro, hasta que él mismo dijo: bueno, no me va a salir esto, entonces me voy a inventar algo que sea mejor. Y así fue como nació el salto Thomas. Kurt era el favorito para ser el próximo campeón olímpico, pero esta oportunidad se perdió, ya que en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 fueron boicoteados, y él tuvo que esperar hasta 1984, pero fue vetado del equipo olímpico, ya que él hacía exhibiciones en SeaWorld y otros lugares para ganar dinero, y como le pagaban, se decidió que Kurt ya era profesional, por lo tanto no podría estar en el equipo olímpico, que en mi opinión esta es una regla ridícula. Él nunca pudo ganar su deseada medalla olímpica, pero revolucionó la gimnasia,
y nos enseñó que puedes lograr muchas cosas sin importar tu situación. Creció en un barrio pobre, sin papá, en una escuela que no tenía dinero, no tenía equipo de gimnasia, apenas y tenía aparatos de gimnasia. Empezó a los 13 años. Llega a las Olimpiadas y no puede competir porque boicotearon la competencia. En 1984 le prohíben competir. En toda su vida enfrentó adversidad. Sin embargo, es uno de los mejores gimnastas de todos los tiempos. Rompió el récord de más medallas ganadas en un mundial por un gimnasta americano. Simone Biles superó su récord en el 2018. Su salto estrella fue prohibido en la gimnasia femenil en el año 1980, después del accidente de Helena Mukina, y posteriormente prohibido en el 2017 de la gimnasia varonil, ya que es considerado muy peligroso y con altas probabilidades de caer de cuello. Kurt aún se sentía vacío de nunca haber logrado el oro olímpico. En 1991, a los 36 años, decidió intentarlo otra vez. No calificó a los Juegos de 1992. Fue introducido al Salón de la Fama en el año 2003. Se casó y abrió su gimnasio en Fresco, Texas. Y el 5 de junio del 2020, a los 64 años, Kurt falleció de un derrame. Cuéntanos en los comentarios qué opinas del salto Thomas y su historia.